estas se las podían derivar, pues. Yo también me quedé en esa de Sí, la primera. La sí, segunda. sí, derivarlo, sí pude, nada más que igualar a cero, solo que ahí se me complicó. O sea, igualar a cero ya no. A ver, vamos a ver qué tiene la primera entonces. Yo creo que la primera no tiene ni máximo ni mínimo. Pues. Puede ser. Recuerden que pueden ver esas opciones. Que tengamos un máximo, que tengamos un mínimo, que tengamos ambos o que no exista ningún máximo ni mínimo. Entonces vamos a analizar el primer ejercicio. Es f de x igual a x más 3 sobre x menos 3. Su compañero Ángel dice que no tiene ni máximo ni mínimo. ¿Alguien encontró algún máximo o algún mínimo o están de acuerdo con Ángel? Estoy de acuerdo con Ángel. Yo no encontré ninguno porque no lo pude hacer. Bueno, entonces vamos con el paso número 1. Paso 1 es derivar la función. ¿Cómo nos queda la derivada de esta función? 6 sobre x menos 3 al cuadrado. Menos 6. 6 o menos 6. Menos 6, ¿no? ¿Qué no es menos 6? Ah, sí, Ajá. sí, sí, menos 6, Menos perdón, me comí 6. el signo. ¿Entre qué? X menos 3 al Sobre cuadrado. X. Dale, dale, dale. ¿Así? Sí. Bueno, Sí. ese es el paso 1. ¿Están de acuerdo todos en el paso 1? Sí. Paso 2 es igualar a 0 la función, entonces me quedaría 0 es igual a menos 6 entre x menos 3 al cuadrado. Entonces, una vez que igualamos a 0, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar el punto crítico. Encontrar el punto crítico que sería resolver la ecuación. ¿Y qué pasa aquí cuando quiero despejar? Cuando voy a resolver la ecuación, ¿cuánto me queda? 0 igual a menos 6. Es que es una determinación porque al poner 3 ahí se determina. Ajá, pero no Entonces, estamos poniendo 3. ajá, Aquí estamos despejando nada más. sí, sí. O sea, Nos quedaría quedaría dividiendo entre de 0, por eso es el problema. 0 igual a menos 6, porque este x menos 3 al cuadrado lo pasarían al otro lado de la igualdad. Ujú. Y al multiplicarse ¿Y por eso es ceros, dice. correcto? ¿Que 0 sea igual a menos 6? Incorrecto. Pues no se cumple esa igualdad. Entonces lo único que vamos a poner aquí es que no tiene, sería no existe punto máximo ni mínimo. Listo. Ya no pasó nada. Solo se verá, yo estaba batallando para otra cosa. Entonces esa fue mi confusión, ok. Bueno, entonces en la primera función no obtuvimos ni máximo ni mínimo. Vamos a pasar a la número 2. Y la número 2 era f de x es igual a x cuarta menos 4x cúbica. Entonces, regresamos. Paso número 1, realizar la primera derivada. Entonces, al obtener la primera derivada me queda f' de x es igual a 4x cúbica menos, sería 3 por 4 son 12x al cuadrado. Ya obtuve ahí mi primera derivada.
Paso 2 es igualar a 0. ¿Y cuántos valores obtuvieron aquí para X? ¿Cuántos puntos 2. críticos? 2. Yo solo saqué uno. 2, Ay, 1, ¿por qué? ¿Solo 2 o solo 1? yo 2 porque factoricé el 4x cuadrado. Sí. Yo despejé la X y al pasarla al otro lado se elimina, así que te queda solo uno. O sea, puedes anularlo. De todas formas, si haces 2, te queda una X igual a 0, así que termina siendo igual. Sí, pero a mí me dio x igual a 0 y x igual a 3 cuando factoricé. Ajá, por eso, si haces solo, o sea, si despejas la X, X cuadrada, y la pasas al otro lado, queda como 0, Ah, sí, sí, está y bien. y el único punto que te queda es 3. Ujú. Bueno, pero 0 también es un punto. Sí, también. O sea, sería X igual a 0 y X igual a 3. Entonces aquí lo que hicieron sus compañeros fue factorizar. Sacaron el factor común aquí entre 4x al cubo menos 12x al cuadrado. Como creo que Ángel sacó como x al cuadrado, Ángel, 4x al cuadrado lo saqué. como 4x al cuadrado. Ajá. Y te quedó x menos 3. Ajá. Entonces recuerden que cuando factorizamos para encontrar los valores, aquí como nos queda, tenemos que igualar a 0 cada uno de los factores. Entonces sería así. Entonces sería 4x al cuadrado igual a 0. Y x menos 3 igual a 0. Aquí nos va a dar que x es igual a 0 y que x es igual a 3. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces, estos son nuestros puntos críticos que vamos a analizar. Paso 3. ¿Cuál es el paso número 3? Sacar la segunda derivada y sustituir esos Segunda puntos críticos. derivada. Ahí. Entonces, la segunda derivada, ¿cómo queda? Entonces x al cuadrado menos 24x. 2x al cuadrado menos 24x. Esta fue la segunda derivada, entonces sustituimos los puntos críticos. Vamos a sustituir primero para f' de 0. ¿Y cuánto nos daría aquí? A mí me dio 0. Sí, 0. Ah, Claro, a la hora de sustituir, como tenemos puras x, aquí sería 0. Y el otro punto es 3. Sería 12 por 3 al cuadrado menos 24 por 3. ¿Cuánto les dio ahí? 36. 36. Entonces, ¿qué pasó con ese x igual a 0? Bueno, esa sustitución que nos dio igual a 0. Pues ¿Qué ahí quiere no decir hay, ahí? que no hay ni máximo ni mínimo. No hay máximo solamente. No, no hay ni ¿No hay máximo ni mínimo. máximo solo qué? ¿Cómo dijeron por ahí? ¿Lo escuché? Que no hay ninguno de los dos. Que no hay máximo. No hay ninguno de los dos. Bueno, en este Ninguno de punto los 2 por 2. de x igual a 0 no existe ni máximo ni mínimo. Pero en el punto de x igual a 3, que nos dio 36 y por lo tanto es mayor que 0, ¿existe qué? Mínimo. Un mínimo. Un mínimo. Entonces, este punto es el que vamos a buscar para encontrar el valor de y, que sería el paso 4. El paso 4 es sustituir el valor que acabamos de encontrar, bueno, el valor de 3, x igual a 3, en nuestra ecuación original que era f de x
igual a x cuarta menos 4x cúbica. Entonces tenemos que nuestra sustitución nos queda f de 3 es igual a 3 a la cuarta menos 4 por 3 al cubo. ¿Y cuánto nos da el valor de y? A mí me dio menos 27. Menos 27. Entonces el punto donde tenemos el máximo es, perdón, el mínimo es 3, menos 27. 36. ¿Ah? ¿Cómo 36. 36? Ahí dice. No, el punto es 3. Ah, sí, 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 el punto es 3, es cierto. Ah, 36 nada más fue para determinar si era un sí, sí, sí. mínimo o un Sí, máximo. sí, cierto. Entonces, ¿alguna duda? Niños, ¿dudas? ¿Quedó claro? Clarísimo como la gota. Mis otros 20 alumnos que están conectados, ¿quedó claro? Sí, ya quedó más claro. Sí. Gracias. Sí, sí, sí. Bueno, seguro. Después nos van a decir que no lo entendieron. El problema es cuando vayas a factorizar y no se pueda factorizar. Bueno, pero le sigo insistiendo, eso ya no es cálculo, eso ya es álgebra. Se quedaron muy bien en álgebra, ¿verdad? Sí, pero ya teníamos muchas clases así todos los días. 3 clases al mes, pues. Bueno, ahorita lo que vamos a analizar se llaman intervalos donde la función crece o decrece, que sigue siendo lo mismo de máximos y mínimos, nada más que aquí sería un poquito más en la parte gráfica. Entonces vamos a poner aquí intervalos donde crece o decrece una función. ¿Qué nos dice aquí la definición? Nos dice que una función es creciente en el intervalo a, b si f' de x es mayor que 0, para todo x que pertenezca a este mismo intervalo, a, b. Y es decreciente en el intervalo en el cual a, b, si f' de x es menor que 0, para toda x que pertenezca a coordenada A, B. Entonces, lo que vamos a hacer para determinar si es creciente o decreciente es analizar nuestra derivada o nuestra primera derivada cuando sea mayor que 0 y cuando sea menor que 0. Y esos intervalos son los que nos va a definir si la función decrece o crece. Entonces, voy a poner aquí un ejemplo. Y tenemos la siguiente función. Daniel, ¿qué pasó? ¿Tienes permiso abierto, Daniel? F de x es igual a 1/3 de x cúbica menos 1/2 de x al cuadrado menos 6x. Y aquí vamos a determinar el intervalo en donde la función crece o decrece. Voy a poner aquí, determinar. Voy a poner aquí abajo mejor. Determinar intervalos donde la función crece o decrece. Entonces, lo único que tengo que hacer aquí es, primero, obtener la derivada de esta función. Entonces, paso número 1, derivar la función. ¿Cómo me quedaría la derivada de esta función?
Niños, ¿cómo quedaría la derivada? Sería x cuadrada menos x menos 6. X cuadrada menos X menos 6. Bueno, entonces eso sería mi derivada. Ahora lo que tengo que analizar sería para saber si es creciente o decreciente. En uno voy a analizar mayor que cero y en la otra voy a analizar para menor que cero. Entonces, si quiero analizar si es creciente, voy a analizar esta primera derivada que sea mayor que cero. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar x al cuadrado menos x menos 6 mayor que cero. Ahora tenemos que resolver aquí la desigualdad. Ustedes en álgebra regresamos, vieron las desigualdades o debieron haber visto desigualdades, que es más o menos la misma teoría que igualdades, solamente que aquí tenemos algunos detallitos cuando utilizamos una multiplicación entre un número negativo o una división entre un número negativo. Entonces, ¿qué números son los que hacen que se cumpla esta desigualdad? ¿Cómo resolvemos esta desigualdad? A ver, díganme ustedes, ilústrenme. ¿Nos escucho? Ahora sí, Factorizando. pues, factorizando. Bueno, ¿y cómo Ujú. factorizo la desigualdad? Pues pues pone, eh, hay dos binomios, o sea, utiliza el caso de factorización y ya luego, y agarra cada término con con esto de mayor que cero. Ay, no sé cómo explicarlo. Perdóname, Ángel, pero no te estoy entendiendo nada. No sé cómo explicarlo. Pero parece que ahí se puede. Ah, sí, Entonces, ¿qué hacemos? A ver, alguien que nos quiera buscarlo en explicar. YouTube. Búscalo en YouTube. ¿Cómo sería el cambio? Niños, tengo 22 conectados, bueno, 21 o 20 porque yo estoy en dos dispositivos. Los demás, ¿qué me dicen? No tengo la menor idea. No, ahí va, no. Sí, yo no recuerdo nada, profe. No, ni yo. No, pues nos vamos a quedar con la respuesta de Ángel, nos vamos a ir a YouTube. Sigo agarrando señal, dice Daniel. Pasan el Si link de no, YouTube. o sea, también la fórmula general también puede usar. También puedes utilizar fórmula Ujú, general, claro, pues estás resolviendo una ecuación de segundo grado, pero no es una igualdad, es una desigualdad. ujú. Pero también se aplica, ¿o no? Sí, te digo que aquí las desigualdades, lo único diferente es cuando multiplicamos por un signo negativo o cuando sumamos, perdón, dividimos entre un número negativo. Ujú. Entonces, a ver, díganme, piénsenle un poquito, si no fuera una desigualdad, si fuera una igualdad, ¿cómo la resolverían? Así, con cosas Profe, quedaría como factorizando. factorizando. X es mayor a 6, a menos. ¿A 6? ¿Por qué a 6? No, es a menos 6 que dijera. X es igual a menos 6. Ah, no, que dijera es X mayor a menos 6. O sea, si usted pone que los valores que van a hacer que se cumplan esta desigualdad son los mayores a 6, están dejándome afuera bastantes números que también cumplen con esta igualdad. Bueno, esta desigualdad más bien. Muchachos, creo que les va a quedar de tarea las desigualdades, ¿eh? Creo que ahora aquí creo que era como, ah,
X menos 3 por X más 2 mayor que 0. Y ya luego cada uno de esos Ajá. factores. Ya cada uno de esos factores, A ver, por ejemplo, vamos a hacer digamos, lo que dice Ángel. ajá, Ángel me está indicando dos factores, que sería prácticamente lo que hacíamos en casos de factorización cuando teníamos igualdades. Sacarle raíz el primer término cuadrático, el signo del segundo, menos por menos me da más, y buscar un par de números que multiplicados me den 6 y restados me den 1. menos 3 y 2, y más 2. Menos 3 y 2. Pero aquí no son igual a 0, aquí son mayor que 0. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahora cada factor lo pone mayor que 0, lo separa. X menos 3 mayor que 0 y X más 2 mayor que 0. Ajá, Y ahora sí estaría ya como resuelve cambiando. ya sí ya resuelve cada desigualdad. ¿Y entonces qué números son? Sería X mayor que 3 y X mayor que menos 2. X mayor que 3 y X mayor que menos 2. Ahora, si los colocamos en intervalos, ¿cómo quedarían estos valores? Quedaría de menos Recuerden, 2. déme tantito chance, Ángel. Si ponemos nuestra recta numérica, recuerden que la recta numérica es opcional, pero a veces nos ayuda bastante para observar qué valores son los mayores, qué valores son los menores. Entonces, si yo tengo aquí mi recta numérica, vamos a suponer que aquí está el 0. Estos son los números hasta llegar a menos infinito y aquí está infinito. Vamos a ubicar los valores que tenemos acá. El menos 2 quedaría del lado izquierdo del 0 y el 3 quedaría del lado derecho. Entonces, si me está indicando aquí, dice, vamos a poner con el color azul, tengo X mayor que 3. Entonces, ¿qué valores voy a subrayar o marcar? ¿Los que están del lado derecho del 3 o los que están del lado izquierdo del 3? ¿Quiénes son los mayores? Al Derecho. lado derecho. Del lado derecho, hasta llegar a infinito. Esos van a ser nuestros valores para esta respuesta que tenemos acá. Ahora vamos con el otro, que tenemos X igual a menos 2. ¿Quiénes son los mayores a menos 2? Hacia la derecha de menos 2. ¿Hacia dónde, perdón? La derecha de menos 2. Bueno, aquí tenemos que es hacia la derecha de menos 2. Así me dijeron, ¿no? ¿Ahí estamos de acuerdo? Bueno, ahora, aquí pasa algo con las funciones cuadráticas cuando hacemos desigualdades. Ajá, ¿Recuerdan sí, sí, ustedes sí. que? Que tiene que tener un valor positivo y un negativo. Exacto. Entonces, a uno le tenemos que cambiar el signo y Pero pues, puede ser a cualquiera o cómo se cuál. mm, puedes hacer la sustitución. Si tú, por ejemplo, Ah, pones aquí el ujú, 0, ujú. ¿se va a cumplir la desigualdad? No se va a cumplir la desigualdad. Imagínense que aquí tenemos nuestra desigualdad y ponemos que X es igual a 0 para comprobar si vamos a tener los valores aquí mayores o este lado de acá. Si yo pongo que X es igual a 0, me quedaría menos 6 mayor que 0. Y ahí nos está cumpliendo la desigualdad. Quiere decir que los valores deben de ser los menores a menos 2. Por lo tanto, el que vamos a cambiar de signo va a ser este menos 2. Porque para este intervalo Ah, desde sí, 3 a sí. infinito, sí se cumplen todos los valores. Por ejemplo, ¿qué número les gusta ahí? El 4. Si ponen 4, sería X al cuadrado, sería 4 al cuadrado, 16. Menos 4, menos 6, me quedaría 6 positivo.
y 6 positivo es mayor que 0. Entonces, este intervalo está correcto, es de 3 a infinito. Pero este otro, si lo dejamos así como está, no estaría correcto, porque estoy poniendo valores que no hacen que se cumpla esa desigualdad. Es una propiedad cuando tenemos funciones cuadráticas, que uno le debemos cambiar del signo. Recuerden que cuando tienen una función cuadrática, cuando es una igualdad, les da la raíz cuadrada, nos da dos valores, uno positivo y uno negativo. Entonces, prácticamente aquí, una de mis respuestas la tengo que multiplicar por menos 1. Y en desigualdades, al multiplicar por menos 1, cambiamos el orden del signo. Pasa de mayor que a menor que. Por lo tanto, mi resultado para esta desigualdad o los intervalos va a quedar desde menos infinito, coma, menos 2, unión de 3, coma, a infinito. O sea, prácticamente el intervalo que yo voy a tomar va a ser de aquí, desde menos infinito hasta llegar a menos 2, y desde 3 hasta llegar a infinito. Así pónganse a leer un poquito de desigualdades, por favor, para checar estos datos que estamos obteniendo ahorita. Bueno, ahí determinamos que es creciente. Ahora, ¿qué va a pasar para decreciente? Cuando fue creciente analizamos mayor que 0. Ahora para decreciente, la derivada se tiene que analizar para los valores menores que 0. Entonces hacemos exactamente lo mismo y sería ahora la función es x al cuadrado menos 6x menos 6 menor que 0. Y ahora, ¿cómo nos va a quedar el intervalo? Ya obtuvimos aquí, en nuestra recta numérica, la parte que nos daba mayor que 0. ¿Quién es? Lo que está en color rojo. Entonces, lo que queda de esa recta es los valores que me van a dar menor que 0. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí se entiende? Entonces, como ya analicé para que la función sea creciente y determinamos dos intervalos que fue desde menos infinito a menos 2 y desde 3 a infinito, el intervalo que nos está quedando en color amarillo, que sería desde este punto de aquí, menos 2 hasta este 3, es el intervalo que hace que mi función sea decreciente. ¿Por qué? Porque ya hice el análisis acá. Entonces, mi función o mi intervalo es decreciente en el punto menos 2,3. Y listo. No sé si se entiende ahí o alguien tiene acá alguna duda. Puede preguntar en lo que hago la gráfica de la función. ¿No hay duda? ¿Sí quedó claro? Muchachos, por el momento no, dice Daniel, los demás. Pero, Concuerdo. No. Es un medio de x al cuadrado menos 6x. Entonces, ahí tenemos la función. No sé si aprecian ahí. Podemos ver el punto desde menos 2. A ver, voy a hacer un poquito más grande. Ahí, si vemos el punto menos 2, queda aquí. Entonces, desde menos 2 hasta llegar a infinito, que sería hacia el lado izquierdo, la función creció. Venía desde la parte de abajo y creció hasta ese punto. Y si observamos en la parte de abajo, llega aquí al punto 3. Ya cuando llega al punto 3,
comienza a subir nuevamente. Entonces, el intervalo en donde está decreciendo, o sea, donde está disminuyendo, es a partir del -2 hasta llegar a nuestro punto 3. No sé si se logra apreciar ahí. Sí. Entonces, déjenme tomarle foto para ponerlo aquí. Entonces, aquí tenemos nuestra función y este sería nuestro punto, uno de nuestros puntos, y este otro de acá. Ahí ya se movió. Entonces, queda claro cómo determinar si es creciente o decreciente. Lo único que tenemos que hacer es, número 1, ponernos a estudiar la parte de lo que son las desigualdades. ¿Por qué? Porque si no lo vieron ustedes en álgebra, no lo alcanzaron a ver completo en álgebra, tenemos que volver a analizarlo. Ahí es opcional, Daniel. Si lo quieren estudiar nuevamente, adelante. Si se quieren quedar así, pues también adelante, pero vamos a tener que saber cómo resolver las desigualdades. Por ejemplo, si hubiera sido una función lineal, no hubiéramos tenido ningún problema porque se hace exactamente igual que las igualdades. Solamente lo que les decía de si es una multiplicación o una división por un signo negativo, es cuando tenemos que hacer el cambio de símbolo, si es mayor que o menor que. Y para determinar si es creciente, la primera derivada la convertimos mayor que 0. Y si es decreciente, tiene que ser menor que 0. Ese es el único análisis que nosotros hacemos. No sé si hay alguna duda en esta parte. No por el momento. No. ¿Cuál es la aplicación real de esto? La aplicación real de esto es ahorita que entremos a lo que es optimización. Ahí en optimización te van a dar ya un problema en el que tú necesitas calcular, por ejemplo, el máximo material posible para realizar una caja o el mínimo material posible para realizar una caja. Entonces, utilizando ya tus criterios de máximos y mínimos, es como vas a resolver ese tipo de ejercicio. Ya. Tres. Bueno, ¿alguna otra duda de cómo determinar si es creciente o decreciente? Que realmente esto también se puede checar ya con la gráfica. Ustedes grafican su función y ahí observan si está creciendo o está decreciendo, o en qué punto está haciendo ese crecimiento o esa reducción. O sea que sería como un método alternativo. Sí, pero pues lo ideal es hacerlo analíticamente, porque si lo graficamos, muchas veces, si no utilizamos un programa, luego tenemos errores. Recuerden que siempre el método gráfico siempre va a tener errores de que nuestro lápiz, no sé, la punta del lápiz esté más gruesa, que se me movió la regla, que no lo hice con regla, etcétera. Entonces siempre tenemos que saber cómo hacerlo analíticamente. Bueno, creo que no hay dudas, entonces pasamos al siguiente punto, que es determinar la concavidad y el punto de inflexión de una función. ¿Y qué es eso? Cóncava si abre hacia arriba o si abre hacia abajo. Y punto de inflexión, pues es el punto en donde está doblando o donde está haciendo esa concavidad hacia arriba o esa concavidad hacia abajo. El punto donde esa curva empieza a moverse, ¿no? Ajá.
Exactamente, que es donde tenemos nuestro máximo o nuestro mínimo. Bueno, entonces vamos a ponerles aquí la imagen de mi chance. Ahí está. Tenemos ahí ya en la pantalla, dice concavidad y punto de inflexión de una función. La función f de x es cóncava hacia arriba cuando las rectas tangentes a dicha función están por debajo de la curva. Ustedes recuerdan, la derivada de una función es la recta tangente. Entonces, aquí lo que estamos haciendo, si observan ahí la imagen, tenemos en la primera imagen o en la primera parte de la curva, es cóncava hacia abajo, quiere decir que abre hacia abajo nuestra función, y la otra, o la otra parte, abre hacia arriba, o sea, es cóncava hacia arriba. Nos dice aquí, la función f de x es cóncava hacia arriba cuando las rectas tangentes a dicha función están por debajo de la curva, que eso lo observamos del lado derecho. Y la otra nos dice, la función f de x es cóncava hacia abajo cuando las rectas tangentes a dicha función están por arriba de la curva, que eso lo vemos en la primera parte de la función, que sería del lado izquierdo. Ahora, dice donde x subíndice 0 y f de x subíndice 0 va a ser nuestro punto de inflexión. ¿Cómo vamos a probar la concavidad de estas funciones? Bueno, número 1, una función es cóncava hacia arriba en un intervalo a, b, si para todo x que pertenece a estas coordenadas a, b, la segunda derivada o f de n de x es mayor que 0. Y el punto número 2, dice lo siguiente. Una función es cóncava hacia abajo en un intervalo a, b, si para todo x que pertenece a este intervalo a, b, f de n de x es menor que 0. Y dice, una función tiene un punto de inflexión en x subíndice 0, f de x, si f de n de x subíndice 0 es igual a 0. Entonces, vamos a verlo aquí en un ejemplo, porque yo sé que la teoría es así como que media rara para explicar. Entonces, vamos con un ejercicio para que quede un poquito más claro lo que les acabo de decir. Entonces, sería ejemplo 1. Tenemos la siguiente función, que es f de x igual a menos 2x cúbica más 9x al cuadrado más 60x. Aquí lo que me están pidiendo es determinar las coordenadas. Vamos a poner aquí. Determinar las coordenadas del punto de inflexión y los intervalos de concavidad para la función. Entonces, el paso número 1 para obtener el punto de inflexión es obtener la segunda derivada. Entonces, para obtener la segunda derivada, primero tengo que calcular la primera derivada. Sería f' de x es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto me quedaría la primera derivada? Menos 6x cuadrada más 18x más 60. Menos 8x cuadrada sería la primera, creo. 8, ¿por qué 8? 2 por 3 es 6. No, sí, perdón. Sí. Menos 6x al cuadrado más 18x
más 60. Esa es mi primera derivada. Pero yo no ocupo la primera derivada, ocupo la segunda. Entonces volvemos a derivar. ¿Cuánto queda la segunda derivada de esta función? Menos 12x más 18. Menos 12x más 18. Bueno, entonces ya tengo mi segunda derivada. Esta segunda derivada la voy a igualar a 0. Entonces igualamos a 0 y resolvemos la ecuación y me queda menos 12x más 18 igual a 0. Entonces, ¿cuánto vale x? ¿Cuánto vale x, niños? 3 medios. 3 medios. Ya tengo el punto que es 3 medios, pues eso es el valor de x. Ahora necesito el valor de y. Recuerden cómo obtenemos el valor de y sustituyendo este valor de x en la función original. Entonces sería f de 3 medios. ¿Cuánto me va a dar? La función original es menos 2 por 3 medios al cubo más 9 por 3 medios al cuadrado más 60 por 3 medios. Y así voy a obtener el valor de y. ¿Cuánto sería? 207 entre 2 medios. 207, ¿entre qué, perdón? Medio. Medios. ¿Sí están de acuerdo los demás? No sé, la verdad no tengo mi calculadora aquí cerca. Y sin calculadora ya no lo podemos calcular, ¿verdad? Estaba haciéndolo y me empezó a doler la cabeza machín. Qué bárbaro, Andrés. Bueno, entonces tenemos, son 107 metros. Quiere decir que las coordenadas de mi punto de inflexión son 3 medios, coma 207 medios. Ya determiné el punto de inflexión. No sé si alguien se quedó o quedó claro cómo determinar el punto de inflexión. Paso 1, calcular segunda derivada. Paso 2, igualar a 0 y resolver la ecuación. Obtenemos un valor para x y de ahí obtenemos este punto de inflexión utilizando la función original para sustituir el punto y obtener el valor de y. No sé si queda claro o hay dudas. Si no, pasamos a los intervalos de concavidad. Pasamos a los intervalos. Bueno, entonces los intervalos de concavidad tenemos que analizar para mayor que 0 y menor que 0, para determinar si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Entonces voy a poner aquí intervalos de concavidad. Entonces el primero que voy a analizar va a ser cóncava hacia arriba. Creo que esta palabra ya la habíamos utilizado en lo que fue funciones matemáticas, cuando vimos geometría analítica. Que determinábamos las funciones si eran cóncavas hacia arriba o hacia abajo. Es lo único que está diciendo es que si abre hacia arriba o si abre hacia abajo. Y aquí lo que tengo es que también las parábolas. De lo que tengo que hacer es que la segunda derivada voy a analizarla para mayor que 0. ¿Ya vieron? Seguimos con las desigualdades. Entonces,
¿Cómo era nuestra segunda derivada? Tenemos que la segunda derivada era menos 12x más 18, y ahora no voy a poner igual a 0, ahora voy a poner mayor que 0. Resolvemos la desigualdad, que sería despejar. Entonces, ¿cómo nos queda? Tendríamos menos 12x, está positivo, pasa al otro lado de la igualdad restando, y me queda menos 18. Aquí tenemos la parte de que aquí hay un menos 12. Quiere decir que voy a hacer una división entre un signo negativo. Entonces, este signo más o este signo mayor que se va a convertir en menor que. Es una de las propiedades que les mencionaba de las desigualdades. Entonces, me va a quedar que x, en lugar de mayor que, voy a poner menor que, y tenemos la división. Menos 18 entre menos 12. ¿Cuánto me da menos 18 entre menos 12? 3 medios. 3 medios. Entonces nos dice que x es menor que 3 medios. Por lo tanto, este intervalo, ¿cómo se va a representar? Sería, ¿quiénes son los valores menores a 3 medios? Sería desde menos infinito, 3 medios. ¿Se entendió cómo resolví esa desigualdad? Solo las propiedades, que es lo que debemos aprender. Claro, es solamente que estoy multiplicando, o sea, siempre que yo tenga que multiplicar o dividir entre un número negativo, tengo que cambiar el orden del signo. Si era mayor que, se vuelve menor que. Si es menor que, se vuelve mayor que. Es lo único diferente. De ahí seguimos trabajando como las igualdades. Entonces, tenemos que nuestro intervalo, en el cual es cóncava hacia arriba, es desde menos infinito hasta llegar a 3 medios. Ahora vamos a analizar el punto o el intervalo es cóncava hacia abajo. Y aquí tengo que analizar segunda derivada también. Si aquí analicé mayor que 0, aquí tengo que analizar menor que 0. Y es exactamente la misma función. Menos 12x más 18 menor que 0. Despejamos de misma manera. Menos 12x menor que 18. X es mayor que 18 entre menos 12. Ahí aquí me comí el signo del menos 18. Entonces, menos entre menos me da más. Y x es mayor que 3 medios. Quiere decir que acá el punto o el intervalo en donde es cóncava hacia abajo va a ser 3 medios, infinito. No sé si hasta el momento hay alguna duda. No, Si nos creo. vamos a la parte de la gráfica, la función es menos 2x cúbica más 9x al cuadrado más 60x. Nada más que aquí está muy grande, no se alcanza a ver. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el menos 60. ¿Sí? No sé si se aprecia ahí. Vamos a ver. Aquí este punto es menos 2, menos 68. 3 medios. Aquí puse una recta en color verde, que la voy a ir subiendo. Miren aquí, nada más permítanme. Aquí llega un punto en donde se une, no sé si alcanzan a ver ahí, pero llega un punto en donde la línea de color verde se une con la de color gris, que es la de nuestra gráfica. Entonces, si nosotros vemos del lado izquierdo hacia donde llega la línea de color verde, que serían nuestros 3 medios, hasta ahí dice que es cóncava hacia arriba. Y sí, en efecto,
Si hacemos más pequeñita la gráfica, observamos que sí, hasta ahí es cóncava hacia arriba, porque llega a un punto en que empieza a bajar, entonces se vuelve cóncava hacia abajo, desde 3/2 hasta llegar a infinito. No sé si se aprecia ahí en la gráfica porque es una gráfica demasiado grande. Y eso es lo que vamos a determinar nosotros aquí. Y el punto 3/2, 207/2 es en donde empieza a cambiar. ¿Alguna duda? Creo que no. Entonces, prácticamente el día de hoy analizamos máximos y mínimos con el criterio de la segunda derivada. Vimos el punto de inflexión, cuando es cóncava hacia arriba, cuando es